Bien, entramos en el capítulo 2 de Santiago. Si yo les tengo que preguntar a ustedes, ¿qué les quedó del capítulo 1? Dicen, pará, tuvimos 20 y pico de clase, algo les tendría que haber quedado. ¿Qué más les quedó de todo lo que vimos? A ver, porque todo seguramente les resonó algo más. A mí me interesa saber eso. No solo para, sino para saber si sirvo o no sirvo. Acá adelante. ¿Cómo pasamos las pruebas? ¿Cómo pasamos las pruebas? Dice Sergio. Qué bien. ¿Algo más? Perseverancia, esa palabrita. Esa dice Marita. Perseverar. ¿Qué más? Practicar la vida cristiana. Practicar la vida cristiana, dice María Marta. Tantas cosas. Practicar sobre todo el dominio propio. El dominio propio. ¿Qué más les quedó del capítulo 1? No ser oidores sino hacedores. No ser solo oidores, sino hacedores de la palabra, ¿no? ¿Algo más que les haya quedado, que les haya llamado la atención de ese capítulo? Cuidar la lengua, ¿sí? No ser religioso. No ser religiosos, bien. Alguien dijo el contentamiento por ahí. Amar al prójimo. Bueno, ahora vamos a seguir con eso también en este capítulo. Bueno, y tantas cosas, ¿no? Y seguro que si lo volvemos a leer a Santiago, algo de nuevo el Señor va a utilizar y nos va a traer, ¿no? Pero quería un poco también apelar a su memoria, porque muchas veces es como que, bueno, ya pasamos página y lo que quedó, y bueno, ya es un estudio pasado, ¿no? Y la palabra de Dios es viva y eternamente eficaz, a veces con cosas que ya leímos, hermano, o sea, porque si no, la leíste una vez y ya está, cerrala y, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios es poderosa, aún leyendo año tras año la misma porción, ¿no? Eso es fantástico, es el único libro que trasciende de esa forma y penetra en nuestra alma y puede ser capaz de transformar vidas. Transformar vidas a lo largo de tantos siglos, ¿no? Tantos hijos de Dios han sido transformados por su palabra. Y que este sea el sentir de nosotros, ¿no? De anhelar siempre, como dice también su palabra, como niños, la leche materna, también nosotros anhelemos la palabra de Dios. Arrancamos el capítulo 2. Y lo voy a leer rápido yo, obviamente no lo vamos a terminar todo hoy, pero entendemos, como decíamos, que Santiago a veces es como que va cortando los temas, ¿vieron? Como que no hay un hilo tan conductor, sino que a veces cambia abruptamente de tema y parecería ser que es lo que sucede acá. Dice ahora, él había terminado de hablar en el 1.27, la religión purísima delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y qué más, guardarse sin mancha del mundo. Hoy Mati leía esto, ¿no? Hablar de que porque Dios es santo, nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que ser? Santos. ¿Sí? Y esto es una vida, nosotros ya sabemos que nuestra condición posicional en Cristo es de santidad, porque estamos apartados para Él, Él nos compró, nos redimió. Pero en el charco, en el mundo, como peregrinos, ¿qué tenemos que hacer? Y hay una practicidad, ¿no? Hay un evangelio práctico que nos toca a cada uno, cada día de nuestra vida, con nuestras luchas. Todos tenemos luchas distintas, a veces pueden ser compartidas o no, pero batallamos, ¿no? Como decía Pablo también, con nuestra naturaleza, ¿no? Con aquellas cosas que sabemos que sí nos agradan, pero que no le agradan a Dios, ¿eh? Y cuántas lágrimas a veces nos cuestan, ¿no? Y cuántos sacrificios, pero lo que debemos hacer como hijos de Dios es buscar la santidad, ¿eh? Porque dice su palabra, sin la cual nadie verá a Dios. Ahora arranca el capítulo 2 y dice, hermanos míos, ¿no? Cuando
se tiene siempre este tipo de apertura o de inicio, es algo como que sale desde el corazón de este hermano y también del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y él le dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate aquí, tú, en buen lugar, y le decís al pobre: estate tú allí en pie, o sentate aquí abajo en mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hasta acá nomás este tema. Vieron que Santiago tiene una forma de comunicar, sin duda obviamente guiado por el Espíritu, pero el Espíritu Santo no vulnera nuestras formas, nuestro carácter, sino que lo utiliza. Por eso las formas de escritura no son las mismas, ¿no? Juan escribe de una forma, Santiago escribe de otra. Y en esta forma de escribir habíamos leído, por ejemplo, que él da el principio y después el ejemplo práctico, ¿no? Lo había dicho ahí en el 1.22, cuando dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y empieza: porque si alguno es oidor, y empieza con una forma muy hebrea de enseñanza, que es el tomar imágenes propias para transmitir un mensaje, ¿sí? Acá hace lo mismo, ¿sí? En el capítulo 1 les da el principio, dice: que vuestra fe en ¿quién? En nuestro glorioso Señor. Es llamativo como él pone glorioso Señor Jesucristo. Y esto llama la atención por varias razones. Primero, ¿por qué quiere mostrar Santiago algo glorioso en el Señor Jesús después de lo que nosotros va a explicar a continuación? Porque Jesús, dice Hebreos, que deja ¿qué cosa? Sus glorias. Y se humilla, ¿verdad? Pero la condición de Cristo, si bien es que se humilló hasta lo sumo, Él no dejó de ser Dios. Él no dejó de ser el dueño de todo. Hebreos dice que por Él fue hecho todo, por medio de Él y para Él, ¿no? Es para nuestra mente finita muy difícil entender todo el plan de gracia y de redención de parte de Dios y esa humillación, ¿no? Que padeció Cristo siendo el dueño, el creador de todo.
Entonces Él les va a tocar acá y les va a decir, ustedes tienen una fe en ese glorioso Señor, pero recuerden que ese glorioso Señor no vino al mundo como hombre, no vino como un rey, nació en un palacio. ¿Dónde nació? Ay, ¿no? Qué cosa tan contradictoria podríamos decir nosotros, ¿no? Que el soberano, el rey de todo, se haga tan humilde al punto de nacer en un lugar donde los animales eran puestos, ¿no? Y cuando uno analiza la vida del Señor Jesús, su condición fue de humildad, ¿sí? No de indigencia, pero sí de pobreza, ¿no? Al punto de que su palabra dice que él mismo dijo que no tenía dónde qué. Recortar su cabeza. Bien, ¿no? Y a sus discípulos se asombran cuando Él los manda, se acuerdan casi sin nada a predicar. ¿Y qué les quería enseñar Jesús ahí a ellos? ¿Quién es nuestro proveedor? ¿No? Muchas veces le dijo, si los pájaros son sustentados, ¿no? ¿Cómo acaso no los quiere más a ustedes que a los pájaros? El Señor no los va a sustentar. Y el Señor mostró con el ejemplo, ¿no? En humildad, siendo el dueño de todo, cómo hay que vivir, cómo tenemos que vivir nosotros. Entonces, Él dice, ustedes profesan una fe en el glorioso Señor Jesucristo. Ahora, que esa fe, ¿cómo debe ser? ¿Sin qué? Sin acepción de personas. Bueno, ¿cuál sería el contexto de esto? ¿Por qué Santiago pone este tema sobre el paño, ¿no? sobre esa carta? O sea, ¿a quién le está escribiendo Santiago? Vayamos al contexto. A los judíos. ¿Judíos ricos? Sí, sí. Algunos se tendría posesiones, pero la mayoría, ¿de dónde venían? De una persecución, eran esparcidos, habían perdido su bien y la mayoría, ¿cómo eran? Pobres. Pobres. Esa era la condición. Acuérdense, ahora vamos a leer algunos textos. La iglesia del Señor, naciente en Jerusalén, ¿dónde nace la iglesia de Cristo? Nace en Jerusalén, ¿y en qué momento? Pentecostés. Muy bien, Pentecostés, ¿sí? Donde se derrama el Espíritu Santo y pasan a formar parte miles, ¿no? Miles de judíos que habían venido a la fiesta, que eran judíos de la diáspora, algunos les llamaban griegos. ¿Se acuerdan? Hablamos de las viudas griegas desatendidas, no eran las viudas gentiles, eran judías que venían de la diáspora, de la dispersión, ¿sí? Y rápidamente esa comunidad se hace pobre, pobre en recursos materiales. Así que por eso ahora después vamos a leer algunos textos si llegamos, cómo la iglesia, las armas que tiene en base al amor, es aquellos que sí tenían propiedades y tenían riquezas, que hacían. Por amor vendían y compartían, ¿sí? Cuando eso se acaba, porque los bienes, las dijimos, las necesidades son muchas o infinitas, los recursos limitados, las nuevas iglesias que se forman ya por la predicación, sobre todo de Pablo, ¿no? Y de aquellos que iban siendo dispersos, iban predicando la palabra de Dios, esas iglesias que se conforman, movidas por misericordia y amor, juntaban una ofrenda voluntaria, y era llevado por manos de personas responsables ¿a dónde? A los pobres de Jerusalén, ¿sí? Porque estaban viviendo situaciones bastante complicadas, ¿sí? Ahora, entendemos que el mensaje de Santiago va a estos judíos cristianos que entendemos y estudiamos por el contexto que tienen todavía prácticas judías, que se congregan también ¿dónde? ¿O dónde asisten? A sinagogas, la palabra que usa ahí, porque si en vuestra congregación entra un nombre, la palabra es sinagoga, no es eclesia. ¿Tá? Y eso también nos habla de la antigüedad de esta carta. Fíjense, estamos en transición, ¿sí? La iglesia era un misterio, hermano.
Nosotros hoy la vivimos, la disfrutamos y a veces renegamos de la iglesia también, pero la iglesia era un misterio. Hoy Mati leía cosas que anhelan mirar a Los Ángeles, ¿no? Había, que sigue siendo hoy, no es que lo anhelaban hoy, ¿no? Porque Los Ángeles no han experimentado la gracia salvífica en sus vidas como nosotros, no tienen posibilidad de redención. Somos solo nosotros que hemos sido sacados de muerte a vida. Los ángeles caídos son caídos, ¿eh? Están reservados a prisiones de oscuridad con Satanás. No tienen esa posibilidad, no pueden experimentar la redención que nosotros sí. Hay muchas cosas que se nos escapan a nosotros de lo que es la gracia y el plan de Dios. Y que nosotros hoy somos beneficiarios de esa gracia y somos realmente, ¿qué más podemos pedirle al Señor con todo lo que nos has dado, ¿no? Y estos hermanos traen todavía arraigadas costumbres, van a las sinagogas, y en las sinagogas dijimos la clase pasada que si les tocaba leer los rollos, ahí había confrontación, porque lo que ellos ahora leían del Antiguo Testamento, ¿a dónde lo llevaban? ¿Reflejaban a quién con eso? A Cristo, ¿sí? Que era lo que Pablo hacía cuando entraba en las sinagogas, discutía con ellos acerca de qué, de algún precepto de la ley, perdía tiempo en eso. Pablo, en alguna forma, no hermano, ahora los bancos pónganlos así a Pablo, no. Él entraba y con la ley manifestaba a Cristo. Decía lo que dice Isaías acá en el 53, este es Jesucristo, este es el Mesías prometido, ya vino. Fue crucificado, resucitó el tercer día y hoy vive a la diestra del Padre. Ese era el mensaje central y por eso era algo fuerte, algo impactante para los judíos, ¿verdad? Y así empezó el Evangelio y la primera iglesia. Ahora, hay dos corrientes de pensamiento acá. Porque sí había una costumbre que era que las sinagogas actuaban también como lugares, como si fuese un juzgado, ¿sí? Desde tiempos antiguos, cuando la ley mosaica se da, ¿se acuerdan que Moisés oficiaba de intermediación entre los problemas del pueblo? En algún momento, claro, eso saturó a Moisés y se levantaron nuevos jueces, entre comillas, ¿no? Pero que estaban dotados también del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que su suegro en un momento lo aconseja? También te vas a desgastar con esto, ¿no? No lo hagas así, elegí personas, después Dios valida eso, y el mismo Espíritu que estaba en Moisés también se lo daba a otras personas, y las cosas más difíciles entonces ahí sí recaían sobre Moisés, porque Moisés hablaba con Dios como habla, dice, con un amigo, cara a cara. Impresionante eso, ¿no? Eso pasa a lo largo de la historia. Cuando el templo es destruido en la deportación babilónica, ahí nacen las sinagogas, en Babilonia y todos los lugares donde son deportados. En esos lugares dijimos en la clase pasada que el principio de Dios es congregarse, no quedarse en nuestra casa y ver videitos de YouTube, es congregarse, y ese fue un principio desde el comienzo, ¿no? Desde que elige al pueblo de Dios de Israel hasta que pasa la iglesia, tenemos que congregarnos físicamente. Estas sinagogas oficiaban no solo para llevar la palabra, para cantar salmos, sino también cuando había problemas entre los judíos, en base a la ley judía, se juzgaba. Eso no era llevado a personas que no conocían la ley. ¿Sí? Los litigios entre los judíos iban a la sinagoga y el que estaba de turno en el momento con ley en mano decía, bueno, acá se favorece a uno, a este no, vos tenés que hacer esto, y se impartía un veredicto. Esto permanece en el tiempo, después de la destrucción incluso de ese templo, en la deportación, y cuando regresan, que se construye, vieron el nuevo templo, que no era igual al otro, muchos lloraban, otros estaban felices, porque pasaron 70 años, habían quedado todavía algunos vivos que habían conocido el primer templo, ¿se acuerdan? Eso, vieron ese templito, y ¿qué hacían?
No solo porque ya no veían la gloria de ese templo, sino seguramente por remordimiento de por qué pasaron lo que pasaron. Dejaron a Dios de lado, ¿no? Y las nuevas generaciones estaban gozosas, porque levantar el templo era algo para ellos sagrado y era el lugar donde Dios obviamente se manifestaba y donde ellos se congregaban, ¿sí? Pero había distancia a pueblitos, no todos estaban ahí en donde se construyó el templo. Entonces la práctica de las sinagogas pasa, y hay sinagogas en muchos lugares, y el Señor Jesús en su ministerio, ¿qué hacía? Entraba a las sinagogas, ¿sí? Entraba a las sinagogas, en gran mayoría de ellas, en algunas veces lo quisieron despeñar, ¿se acuerdan? Y el Señor pasó por medio de ellos. Pero cuando entonces comienza la iglesia, esas sinagogas también permanecen y los cristianos también van a las sinagogas, sobre todo obviamente los cristianos judíos. Ya después la iglesia de a poco se empieza a desprender de eso, porque ¿quiénes se suman a la fe? Gentiles. Y los gentiles podían entrar en la sinagoga, tenían que ser prosélitos para entrar. No podía entrar cualquier gentil. Entonces algunos dicen que lo que Santiago trae acá era el concepto antiguo de un juicio dentro de la sinagoga. A la hora del juicio, ¿cómo debían ser? Ya desde principios de la ley, ¿cómo le había dicho el Señor que tenían que ser? ¿Parciales para juzgar? Había que haber imparcialidad, ¿no? No podían beneficiar a unos y en desmedro a otros. La ley, todos son iguales ante la ley de Dios, ¿no? Y esto lo sacan justamente de la tradición judía y también de la tradición en la iglesia, lo que realmente Adrián hablaba de esto el miércoles, me parece, pasado. Vamos a buscar ahí un texto. A ver si lo tengo acá. Sí, ahí vamos a Primera de Corintios, capítulo 6. Miren, dice así: ¿os alguno de vosotros, el verso 1, el 6.1, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Le está diciendo por qué no son capaces de perdonar, por qué no son capaces de pasar por alto las ofensas, ¿no? Pero fíjense, yo traigo este pasaje, no me quiero ir de tema, simplemente para que ustedes entiendan que los principios muchas veces y las prácticas que ejercían los judíos pasan también a la iglesia como una costumbre que también Dios avaló, y que este es un principio de Dios todavía vigente hoy. Los problemas de la iglesia no los tiene que resolver el Estado. Los problemas que podemos tener entre hermanos se resuelven acá, dentro
del cuerpo de Cristo. ¿Qué tiene que hacer un incircunciso metiéndose en temas tan importantes como son las cosas eternas y celestiales? Eso pasaba en ese tiempo y pasa hoy también. Tristísimo que con un cuerpo de Cristo no se puedan resolver las cosas dentro del cuerpo. ¿Saben por qué? Siempre primó en nuestra naturaleza caída el orgullo y la soberbia. Y esa es la raíz de todos los demás males. La falta de humildad en nosotros, la falta de reconocimiento de que somos pecadores en recuperación. Y que somos muy propensos a mirar vigas, ¿no? Que nosotros vemos como vigas, que son pajas y que realmente en nuestro ojo hay vigas, ¿no? Y esto pasaba también ahí, ¿no? ¿Qué pasaría ahí con estos hermanos? ¿Cuáles serían los litigios? Nosotros sabemos que la iglesia en Corinto era una iglesia muy conflictiva, ¿no? Muy problemática, hacían acepción de personas, en la cena del Señor era un real desastre, porque hasta algunos se embriagaban allí, no esperaban a los esclavos que eran cristianos, que llegaban más tarde de sus labores. Recuerden que la cena se celebraba un domingo, era un día laboral para ellos. Entonces se juntaban a la tarde-noche, tenían un ágape, comían para fortalecer después de un día de trabajo y practicaban la cena. ¿Qué hacían los que tenían plata y que no eran crecidos en la gracia y en el espíritu? Se juntaban a morfar, a beber, no esperaban al resto y encima los despreciaban, estaban menospreciando a los hermanos. ¿Quién se quería congregar en esta iglesia de Corinto y acá? Levanten la mano. Sin embargo, esta carta está aquí, ¿no? Sin embargo, Dios tiene mensaje. Y decíamos en la clase pasada, si por algo tenemos un Nuevo Testamento tan nutrido, es porque los hermanos de ese tiempo tenían problemas y fallas como los tenemos hoy. Y eso está acá, ¿saben por qué? Porque la iglesia no era de Pablo, es de Cristo. Y entonces él en su corazón, siempre el Espíritu Santo lo movió para que tengan una vida acorde a lo que profesamos ser. Y entonces cuando hay problemas en la congregación, así como lo hacían los judíos en la sinagoga, en la iglesia hay personas capacitadas, dotadas por el Espíritu Santo, con conocimiento para poder intermediar en los problemas. ¿Para qué? Para que haya armonía y paz. Nosotros tenemos siempre que fortalecer el vínculo de la paz. No puede ser que estemos hermanos con diferencias en un banco y en otro que no se miran, no se saludan, pero están acá y participan de la cena. Eso acarrea juicio de Dios, ¿sí? Y el beber y comer juicio tenía que ver con eso, con la hipocresía de querer cumplir solo con un ritual, pero no estaban demostrando el amor que tenían que demostrarse. Y Pablo dice acá, ¿por qué no sufren ser defraudados? Lo que está diciendo es, perdonar. Tu deber como hijo de Dios es perdonar, ¿sí? A veces nos cuesta mucho, no solo perdonar, a veces también pedir perdón, ¿sí? Y volviendo al contexto, ¿no? de estos hermanos ahí, bueno, dijimos, muchos de ellos eran pobres. Lo que dicen los comentadores es que esta circunstancia de persecución, de pobreza, de querer cambiar su situación, y bueno, lo llevó quizás a dejar la fe y querer dar manotazo de ahogado, y entonces si entraba alguien que podía darles algún beneficio, hacían distinción de personas. Ahora, yo quiero que para ir terminando nos vayamos con algunos versículos. Vamos a pasar los micrófonos, así lo hacemos rápido, porque vamos a ver que Dios no muestra parcialidad para recibirnos a nosotros. Miren si Dios nos hubiese elegido por lo que tenemos en la cuenta de banco,
o por las capacidades o por los títulos que tenemos. ¿Qué les parece? ¿Estaríamos hoy acá? No sería gracia. No sería gracia. Vamos a buscar algunos textos. A ver, de este lado vos tenés el micrófono, Sergio, y de ese lado, ¿quién agarra el micrófono? ¿Agarrás vos, Aide? Bueno, Sergio va a buscar Hechos 10, 34 al 35, María Marta, Romanos 2, 11, Aide vas a buscar Efesios 6, 9, Martita vos vas a buscar Colosenses 3, 25, y dos textos más, 1 Pedro 1, 17, y ahí atrás, ¿no? Vos lees, bueno, Juli, vos. Juli, vos buscá Juan 6:37. Con esas lecturas vamos a terminar hoy. ¿Arrancamos, Sergio? Sí. Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué les parece con este dicho de Pedro? Como que decimos, che, tuviste tanto tiempo con el Señor y ahora comprendo. Me cayó la ficha. ¿Por qué le cae la ficha a Pedro? ¿Se acuerdan de esa ocasión? ¿Qué pasó ahí? Tiene una visión Pedro, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? A Gonza le gusta eso. Baja una manta con muchos animales y ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Si estaba Gonzalo ahí, ¿sabes? Teníamos escabeche para todo. Pero ¿cómo eran esos animalitos? ¿Y qué dijo Pedro? Nada inmundo ha entrado en mi boca nunca, ¿no? ¿Cuántas veces la voz? 3 veces. El número 3 para Pedro era un número importante, pues 3 veces que hizo. Y 3 veces el Señor que le dijo después cuando apacienta mi cordero, después me quiere, me amas, ¿no? Más que a esto. Es como que le estaba recordando, ¿no? Y mientras medita Pedro en esa visión, ¿quiénes llegan? Los emisarios Cornelio. ¿Qué les parece para un judío entrar a la casa de un gobernador romano? Era impensado, hermano. A ver, nosotros hoy nos paramos en un lugar que con el diario del lunes a veces no entendemos lo que pasaba. Pero un judío no podía ni tocar a un gentil. Para ellos era contaminarse, menos entrar a su casa. Ahora, el Espíritu Santo guía a Pedro y le dice: andá con estos, andá. Y cuando va y llega lo estaban esperando. No sale Cornelio a recibirlo, Pedro le dice: no, levantate, porque él se había postrado. Y entra y mientras está predicando a Cristo, ¿qué sucede? No hace una oración de fe, no dice repita conmigo. Porque ya en ellos, mientras él predicaba, ya había aceptación del Evangelio de Cristo. ¿Y qué pasa? Hay un nuevo Pentecostés. Muchos estudiosos dicen que en realidad ahí comienza la iglesia, no en el Pentecostés inicial. Porque ahí se está mostrando que la iglesia, como dice Pablo, de los dos pueblos, hizo uno. Y entonces Pedro se llevó a algunos, acuérdense con él, judíos, y quedaron consternados. Porque vieron que el Espíritu Santo, que ellos todavía en su mente creían que el pueblo redimido y salvo y el Mesías era para ellos, ¿no? Cuando van a casa de Cornelio y se convierten y hablan en lengua como manifestación de lo que había pasado en su corazón y para señal de los judíos, porque este era el fundamento del don de lengua, ¿qué hacen? Se consternan y ahí Pedro dice lo que ahora entiendo, ¿sí? Porque ¿qué había en ellos? Todavía había acepción de personas, ¿no? Y Pedro, ¿qué dice entonces? Ahora comprendo que Dios no hace acepción, sino que Él vuelca o mira a quiénes. a los que le temen y hace justicia. Porque Cornelio, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan?
hacía partía justicia. Oraba a Dios y tenía beneficio para con el pueblo de Dios. O sea, ¿saben qué? Había dejado de ser politeísta. Y ojo, él tenía que decir que César era el Señor o que el emperador era el Señor. Claro, todavía no llegó el momento de la primera gran persecución después del 64, ¿no? Pero ellos debían honra al César y al emperador. Y era como un dios para ellos. Dejar la religión o el politeísmo romano o greco-romano no era tampoco así nomás. No era así nomás. Sin embargo, este hombre tenía temor de Dios en su corta comprensión quizás, y Dios ve esas oraciones y responde. Porque nosotros no somos salvos por las obras que hacemos, sino por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo llama a Pedro y Pedro le va a predicar a Cristo. Y entonces, él ahora es un hijo de Dios. Y a Pedro le cae la ficha. Le cayó la ficha ahí. Y le cayó la ficha a los de Jerusalén cuando él llegó. No, nos enteramos que entraste a la casita de un gentil. Le dijeron, qué bueno. Y bueno, y ahí empieza todo el trastorno, literal trastorno que genera que Dios también haya elegido como pueblo a los gentiles. Y el primer siglo siempre hubo pujas en cuanto a esto, ¿no? Segundo texto, Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Perfecto. Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Perfecto. Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bien, y nos había quedado de 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bien, lo leyó Mati hoy, ese texto. Y el último que leemos ya para terminar es Juan 6:37. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Bien. ¿Tiene favoritismo el Señor? ¿Qué es lo que dice el salmista? Al corazón contrito y humillado. Sí hay una condición para ir al Señor. No con soberbia, no con orgullo, no buscando hacer yo la mía y solo buscando un favor material de Dios, como muchos van. Hay que ir al Señor humillándonos, reconociendo que no somos nada y que solamente necesitamos todo de Él, ¿no? Y darle la gloria obviamente a Dios, aún como hijos de Dios, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos para ser vistos de los demás o lo hacemos para llevar gloria al nombre del Señor en humildad? Bueno, el que va con el corazón de esa forma, el Señor nunca lo desprecia, nunca lo echa fuera.